Mi suegra falleció hace 10 años y vivió hasta la avanzada edad de 93 años. Era una mujer formidable, la viuda de una antigua familia prominente que logró atravesar el tumultuoso periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el día de su funeral lo que recordé fue una imagen de ella de un día de hace mucho tiempo. Fui adoptado por parientes lejanos cuando tenía 5 años. Mi familia adoptiva tenía un linaje que se remontaba a la época colonial y era muy conocida en nuestro pequeño pueblo en la zona rural de Nebraska. Luego, el cabeza de familia había fallecido joven en la guerra dejando atrás a una viuda de 27 años, una pequeña y unos abuelos ancianos. Temían la extinción eminente de la familia prominente. Los abuelos y la viuda decidieron acoger y criar un futuro marido para su hija pequeña. Resultó que hoy en día se seleccionó a un pariente lejano para este papel. Esto podría parecer una historia impensable, sin embargo, fue justo después de la guerra. A muchos padres les resultó difícil conseguir un trabajo y criar hijos. Mi familia adoptiva eran terratenientes con tierras de cultivo y según los estándares alimentarios del periodo de posguerra, se los consideraba ricos. Mis padres biológicos probablemente me enviaron lejos pensando que era mejor que dejarnos morir de hambre. Tal vez también tenían motivos ocultos, esperando algún apoyo. Mi familia adoptiva. Al darme en adopción como hijo adoptivo, gradualmente me sentí atraído por mi suegra, que también es viuda. Ella manejaba todos los asuntos de la casa en lugar de su difunto esposo y siempre tuvo una cara severa. Mirando hacia atrás, ahora creo. Era una especie de enamoramiento juvenil similar a la admiración que estudiante de jardín de infantes o de escuela primaria podría sentir hacia su maestra durante mis años escolares. Recuerdo que ella me regañaba muy a menudo. Eres el heredero de esta casa, así que compórtate apropiadamente. A menudo me metía en peleas con mis amigos y me portaba mal en la escuela y cada vez que el maestro regañaba, volvía a casa y mi suegra también me regañaba. Mi suegra en ese momento era una presencia mucho más aterradora para mí que cualquier maestro. No eres muy rápido en asimilar, hermano, deberías esforzarte más para no quitarte a mi suegra. Mi hermanastra, que es mi prometida, se rió cuando dijo que, según mi hermanastra, ella era experta en navegar a mi alrededor. Y evitando regañar a mi suegra, ella se escondía detrás de mí para asegurarse de no meterse en problemas. Luego, cuando cumplí 22 años, como estaba planeado, me casé con mi hermanastra y desde ese momento mi madre adoptiva se convirtió en mi suegra. Por ley, mi suegra ya tenía más 40 años, pero era una mujer hermosa que aún conservaba rastros de sus rasgos juveniles. Para entonces, Estados Unidos también había salido del periodo de agitación de la posguerra y había entrado en un periodo de rápido crecimiento económico con los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles programados para dentro de unos años. Fue un momento en él. Todo Estados Unidos estaba lleno de vitalidad. Mis hombros el día de nuestra boda. Mi suegra se rió entre dientes diciendo que aunque ambos sabíamos que eventualmente nos casaríamos, estábamos una pareja bastante incómoda, ya que habíamos crecido juntos, más como hermanos. Tener un amigo de la infancia como prometido puede parecer envidiable para algunos, pero para los no es motivo de risa. Conocernos desde que éramos niños, nuestra relación se sentía más fraternal que romántica. Fue incómodo, incluso el acto de tener un bebé fue difícil. Mirando hacia atrás, ahora creo que todo ese ajetreo y bullicio fue parte de nuestra felicidad. Finalmente, mi esposa, que había estado esperando ansiosamente, fue bendecida con un bebé, pero nuestro hijo falleció 2 días después. Las instalaciones médicas no eran tan avanzadas como lo son hoy y las tasas de mortalidad infantil eran altas. El parto era literalmente una cuestión de vida o muerte y era común que un niño muriera al nacer. Mi esposa se deprimió y dejó de comer, luego su recuperación postnatal no mejoró. Vaya bien 2 meses después, ella siguió a nuestro hijo en la muerte. Su funeral se llevó a cabo bajo un cielo nublado y lloviznante. Estaba demasiado aturdido para aceptar la muerte de mi esposa y me sentí completamente inútil. Aunque yo era el principal doliente, mi suegra se encargó de todo el funeral. Arreglos como si olvidara a él.
de perder a su hija después de que el funeral y el servicio conmemorativo hubieran pasado en una noche húmeda. Mi suegra de repente vino a visitar mi habitación. Se veía diferente de su estoico habitual. Sus ojos estaban hinchados por el llanto, tal vez debido a la fatiga. Sus ojos estaban hundidos y su tez casi pálida. Sorprendió su apariencia, que era difícil de imaginar por su habitual comportamiento fuerte. Se veía tan frágil como si se fuera a romper si la tocaban. Su olor todavía perdura aquí, ¿no? Con eso mi suegra escaneó la habitación. Mi habitación estaba tal como la había dejado mi difunta esposa, con solo sus pertenencias restantes. El tocador que tanto era particularmente notable, un regalo de mi suegra para nuestra boda. A veces incluso siento como si mi esposa pudiera regresar casualmente a casa y sentarse frente al tocador para mi suegra, quien nunca podrá volver a ver a su hija. Esta podría haber sido una escena aún más cruel que no puedo permitirme. Tirarlos a la... Todavía no podía ordenar mis propios sentimientos. Mi esposa, que era un año menor que yo, siempre me había seguido desde que éramos pequeños en la escuela secundaria. Se sonrojaba cada vez que los matones del vecindario se burlaban de ella, pero aún así no lo hacía. No te vas de mi lado. No estoy seguro de qué. Normal para otras parejas, pero al menos tuve demasiados recuerdos con mi esposa. Me imagino que a mi suegra le pasaría lo mismo. Tendrás que buscar una nueva esposa. También sabes, mi suegra, no estoy lista para pensar en eso todavía, independientemente de cómo sientas que es mi deber mantener esta casa en funcionamiento. Mientras ella dijo eso, se secó las lágrimas. No pude evitar sentirme enojado. Como palabras insensibles para decirle a alguien que había perdido a una mujer que era a la vez mi esposa y mi hermanastra. El pensamiento de que para mi suegra lo que más importaba era la casa y nuestros sentimientos, los míos y los de mi esposa, eran secundarios, despertó. Ira, qué pena, no estoy preparado para ese tipo de conversación en este momento. Por favor, hablemos de volver a casarnos una vez que las cosas se hayan calmado un poco. Mirándome en mi ataque de ira, murmuró mi suegra suavemente. Pensé que al fin había cumplido con mi deber de escuchar esas palabras. Reflexioné sobre las cargas mi suegra había soportado, la matriarca de una reconocida familia adinerada, conocida por todos en la ciudad, una mujer formidable conocida por todos en el vecindario. Era que su verdadero carácter debía haber enfrentado desafíos considerables al administrar el hogar. Por su cuenta, después de haber perdido a su marido en la guerra, en ese momento sus padres habían fallecido y ella era, de hecho, la cabeza de familia. Por supuesto, pudo mantener la casa debido a la riqueza familiar heredada que poseía y sobrevivía únicamente con bienes raíces. Sin embargo, para administrar su hogar mi suegra habría tenido que comportarse tan fuertemente como cualquier hombre. No todos en el mundo son buenas personas, debe haber personas que se acercaron a ella con intenciones de engañar a la viuda y estafar su riqueza. Durante mi época de estudiante, a menudo había ocasiones en las que mi suegra rechazaba con dureza a los visitantes. Debe haber estado decidida a proteger el patrimonio heredado, asegurándose de que continuaría de manera segura con la próxima generación. La perspectiva de un extraño, estos podrían parecer problemas de lujo de los ricos, pero no sé si mi suegra realmente deseaba esto. Es como una maldición porque a los demás les parece que ella deseaba esta vida. Empeora las cosas. Mi suegra, has cumplido tu papel admirablemente. Ante mis palabras mi suegra puso una cara un tanto. Ella tenía que preservar el linaje de la estimada familia. Esto debe haber sido una presión tremenda para ella al haberse quedado viuda a una edad temprana. Ella sola crió a mi esposa y a mí, mientras cuidaba de sus padres ancianos. Mi suegra siempre fue una mujer digna, pero eso también significaba que nunca podría mostrar debilidad. Los demás. Estoy viva y bien. Ahora soy la sucesora de esta casa mientras viva. Esta casa no desaparecerá. Mi suegra, has cumplido exitosamente tu papel. Diciendo que acuné la cara de mi suegra en mi pecho cuando era niña. Ella solía sostener mi cabeza así. Debe haber habido presión en ella para criarme como heredero de casa, pero ella era más que eso. Creo que ella derramó todo su amor en mí. Ya no tienes que ser fuerte. Ante mis palabras mi suegra comenzó a gritar. He estado sufriendo durante mucho tiempo. Debe haberse sentido tan sola. Su llanto era la imagen misma de una mujer vulnerable que nunca me dejaría ver. Gracias. Criarme hasta aquí. Las lágrimas brotaron de mis ojos, también de mi suegra. La ley y yo no estamos relacionados por sangre, pero, ¿qué pasa?
Aunque no había ningún parentesco consanguíneo, mi suegra me trató como su verdadero hijo, la persona que soy hoy es todo gracias a ella es mi madre, realmente creí que desde fondo de mi corazón hasta entonces siempre había sido consciente de ella como mi suegra, pero en ese momento sentí que realmente nos convertimos en madre e hija por primera vez después de que ambas lloramos un rato. Mi madre, su cuñada, de repente se alejó de mí y se enderezó. Su rostro era el de la mujer fuerte y digna que siempre vi. Gracias. Ahora estoy bien. Por favor, no te esfuerces. No iré a ninguna parte pronto al escuchar mis palabras. Me reí. Y mi suegra se rió conmigo. Fue la primera vez en mucho tiempo que vi la cara sonriente de mi suegra. Después, siguiendo la sugerencia de mi suegra, me volvía. Mi nueva esposa resultó ser mi madre. La hermana menor de mi suegra, una mujer de la misma edad que yo, la mujer que una vez fue mi madre adoptiva, se convirtió en mi suegra y mi cuñada. Desde una perspectiva externa, nuestra familia puede parecer complicada, se puede ver como un drama enredado de una familia. Pero para mí fue natural. Estaba decidido a tranquilizar a mi suegra con mi nueva esposa. Fuimos bendecidos con 2 hijos y una hija, y mientras trabajaba como oficinista también tomé sobre la administración de los bienes raíces de la familia para mi suegra. Una vida ocupada pasó, el mundo ya no estaba enfocado en las llamadas viejas familias. Mi hija se casó con un hombre de su elección y cada uno de mis hijos se mudó a Nueva York y formaron sus propias familias. La maldición de la prestigiosa familia que una vez había atado a mi suegra se había desvanecido por completo con el paso del tiempo. En sus últimos años mi suegra se reía. Tiempo.